Aunque abandoné la costa oeste para ir a Nueva York en 1965, seguía estando en contacto con Tom Gunn y lo visitaba cada vez que iba a San Francisco. Ahora compartía una vieja casa con Mike Kitaj y, por lo que pude juzgar, con 4 o 5 personas más. En la casa, naturalmente, había miles de libros. Tom era un lector serio, incesante y apasionado, pero también había una colección de anuncios de cerveza que se remontaban a la década de 1880, discos en abundancia y una cocina llena de especies y olores de lo más fascinante. A Tom y a Mike les encantaba cocinar y en toda la casa reinaba un olor dulzón. Flotaban en ella personalidades e idiosincrasias. La gente entraba y salía. Yo siempre había sido una persona solitaria y disfrutaba de esos breves atisbos de vida en común que me parecía llena de afecto y adaptación. Sin duda también había conflictos, pero yo no los conocía. Tom había sido siempre un gran andarín que subía y bajaba las colinas de San Francisco a grandes zancadas. Nunca lo vi en coche ni en bicicleta. Era esencialmente un caminante como Dickens, que lo observaba todo, lo asimilaba todo y tarde o temprano lo utilizaba en sus escritos. Le encantaba merodear por Nueva York y cuando venía de visita se subía al ferry de Staten Island o cogía un tren a algún lugar poco visitado o simplemente se paseaba por la ciudad. Generalmente acabábamos en un restaurante, aunque en una ocasión intenté cocinar en mi casa. En aquella época Tom tomaba antihistamínicos y se sentía demasiado amodorrado para salir. Yo no sé cocinar y todo fue mal. El curry me explotó y acabé cubierto de polvo amarillo. El incidente debió de quedársele grabado, pues cuando me envió su poema Yellow Pitcher Plant en 1984, la dedicatoria que puso en el manuscrito fue: para sax de manos azafranadas del adormilado Gunn. Hola, ¿cómo estás? Bueno, te doy la bienvenida a Paseando con Oliver Sacks, el podcast, ya sabes, en español. Creo que el único, pues que trata en monográfico de la vida y obra de Oliver Sacks. Y bueno, también de los temas afines a su obra. Hemos comentado ya en alguna ocasión que hay o había un podcast en inglés impulsado por la Fundación Oliver Sacks que lleva por nombre Radiant Minds, The World of Oliver Sacks, algo así como Mentes Radiantes, el mundo de Oliver Sacks, y que está en la plataforma Audible, a la que creo que se puede acceder a través de Amazon, pagando una cuota, aunque a veces hay ofertas de 3 meses gratuitos. Evidentemente, Radiant Minds es, o era, un podcast profesional, hecho por profesionales, con equipos profesionales, sin ruidos de coches ni de frigoríficos o aires acondicionados de fondo. Aunque alguna vez leí una crítica que se quejaba justamente de eso, de que se habían colado ruidos de fondo. Y bueno, es un podcast hecho, creo que desde Nueva York, por favor, y no desde Congo, como este, ¿no? En la mayoría de sus episodios, por lo menos en los últimos 15 o 20, ¿no? El problema para la mayoría de nosotros es que, bueno, este podcast está en inglés, pero si tú sabes inglés y quieres saber de Sacks, cosas que aquí nunca podremos decir, pues suscríbete. Y bueno, es que proviene de la Fundación Sacks,
bueno, que es quien impulsa el podcast, y bueno, pues ellos evidentemente pues tienen material inédito, tanto de textos como de grabaciones, tienen acceso, bueno, pues a personas y personalidades que se relacionaron con Sachs, así como, bueno, a algunos, no creo que a todos, ni merezca la pena, pero bueno, a algunos de sus pacientes también, ¿no? Yo escuché unos cuantos episodios y creo que dejó de emitirse. Creo que hay 9 episodios y no estoy tan seguro de que se siga haciendo. Bueno, si alguien lo sabe, bueno, que pues si le apetece mandar un email y comentarlo, mi email está en la descripción, pero creo que fueron 9 y terminó. Pero bueno, para los que se llevan mal con el inglés, pues habrá que conformarse con este podcast, que también hay que decirlo es anterior a este otro podcast en inglés, digamos más oficial o más canónico, ¿no? Y bueno, pues este podcast, el que hacemos aquí, pues intenta transmitir información, ilusión y amor por Oliver Sacks. Ya sabes, a pesar de los ruidos de fondo que se cuelan y de mi micrófono de la señorita Pepis. Lo que hemos escuchado al comienzo del episodio son las primeras líneas del capítulo titulado City Island, de la autobiografía de Sacks. Es un capítulo de esos que se introducen en los libros biográficos o autobiográficos, en donde el autor, bueno, pues se permite hacer una pausa de la estricta secuencia de sucesos de su vida, ¿no? Sucesos jalonados, en el caso de Sacks, últimamente pues por sus obras, por sus libros. Y bueno, en este capítulo él se recrea en temas que pareciera que fuesen menores. Y bueno, pues no es así. En el episodio pasado precisamente hice el comentario de si Sacks, ya en su cincuentena, seguiría siendo o teniendo algo de aquel cafre. Y sí, quizás sí, a estas edades, 50 y pico ya, sí que lo siguiera teniendo seguramente, y ahora lo veremos. Pero quizá, bueno, pues un cafre más refinado y tocado ya por una genialidad más patente, más madura. Pero bueno, ya sabes, genio y figura, pues, como se dice, ¿no? Hasta la sepultura. Bueno, como decía, Sacks parece que hace una pausa en este episodio. Y digo parece porque en realidad lo que hace es seguir avanzando en su historia, pero cambia el foco. Y uno de estos puntos a los que va a enfocar es el de su amigo Tom Gunn. Gunn se escribe G-U-N-N, pues no sé si es Gunn o Gunn, vamos a decir Tom Gunn. Y bueno, pues es este amigo, Tom Gunn, hablamos de él, lo mencionamos en capítulos anteriores, bueno, pues cuando se conocieron en los años de California. Tom fue un poeta inglés. Además, si ponemos Tom, T-H-O-M, Gunn, G-U-N-N en Google, pues veremos entrevistas, su biografía, etcétera, etcétera. Fue un poeta inglés y bueno, pues que estableció una bonita amistad con Sacks. También se afincó en Estados Unidos, como él. Se admiraban mutuamente. Por parte de Sacks siempre fue muy importante pues que Tom aprobase su forma de escribir. Fue importante que aprobase su forma de escribir Tom Gunn, pero también su tía y también mucha gente, ¿no? Y no solo que aprobase sus primeros escritos antes de haber publicado nada, ¿no? También apreciaría mucho y tomaría mucho en consideración lo que Tom Gunn pudiese decir de libros como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, incluso libros posteriores, ¿no? Pero bueno, la fascinación de Tom por Sacks no era menos.
Tom deseaba siempre conocer las historias de pacientes por parte de Sachs y bueno, pues como a este no le hacía falta que le tirasen mucho de la lengua para ponerse a leer lo suyo, pues bueno, los dos disfrutaban siempre de sus encuentros, que se producían con cierta frecuencia a pesar de vivir cada uno en una costa distinta, ¿no? En uno de estos encuentros, Sachs le estuvo hablando a Tom y a su compañero de casa, Mike, de los miembros fantasmas, de los enfermos, de cómo estos siguen sintiendo la presencia del miembro que les falta y cómo sienten hasta el dolor del mismo. Y también estuvieron hablando pues, del dolor en general, de lo que le ocurre al sistema nervioso para que el dolor se dé y que muchas veces pues, sea de forma crónica y hasta desesperada. Tom le llegó a decir al tiempo de aquel encuentro, que ahora no sé si se hizo en Nueva York, supongo que se haría en California, en casa de Tom. Tom llegó a decirle al tiempo de este encuentro que recordaba muy vívidamente el discurso que les había dado a él y a su compañero Mike, a su compañero de casa, que les había dado sobre el dolor y que él pensaba que podría ser un libro estupendo. Pues Sachs le comentó que pensaba escribir un libro sobre el dolor. Por desgracia, nunca llegué a escribirlo, nos dice Sachs, ¿no? en un punto de este episodio. Y sí creo que ya esto es una consideración mía, creo que pues bueno, al mundo, al menos al mío y al de muchos de nosotros, ¿no? que escuchamos o que nos involucramos y paseamos con Sachs, pues yo creo que nos ha faltado un libro sobre el dolor escrito por él, ¿no? Es cierto que hay muchos libros que tratan este tema y seguramente que Sachs no nos hubiera revelado datos inéditos, ¿no? sobre el dolor, pero seguro que habría tratado el tema desde un punto compasivo, enérgicamente compasivo y, bueno, pues también decirlo, ¿no? Amablemente riguroso. Reflexionando sobre esto, pues también es cierto que, bueno, pienso que si hubiera este libro quedado incompleto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si lo hubiese escrito con esa edad, con 50 y muchos o 60, pues es un libro que hubiese sido más completo si lo hubiese hecho o escrito ya en los últimos momentos de su vida, ¿no? Incluso después de su autobiografía. Si lo hubiera escrito cuando le dijo a Tom que pensaba hacerlo, pues habría añadido al libro, pues supongo que su experiencia con el dolor, y que de alguna manera pues ya la expresó en su libro con una sola pierna, ¿no? Con ese accidente en aquella montaña noruega, ¿no? A causa de aquel toro. Pero Sachs, por aquel entonces, cuando habló con Tom, pues todavía no había conocido, digamos, su gran dolor físico, ¿no? El que él sentiría ya muy de mayor, un dolor neuropático. Y bueno, de los que conocemos este tipo de dolor sabemos cómo es. Un dolor del que él, Sachs, nos habla justamente al final de su autobiografía. Y que, bueno, vamos a reservar para cuando lleguemos a ese punto. Pero sí, nos quedamos sin un gran libro que tratase del dolor. Como acabo de decir, hay muchos libros sobre el dolor, enfocados desde puntos de vista diversos, pues del punto de vista médico, fisiológico, filosófico y hasta desde el punto de vista psicológico. Y bueno, aquí quiero aprovechar que estamos hablando, antes de cerrar este temita, del libro, del supuesto libro de dolor o del futuro libro, del libro que podría haber escrito Sachs sobre el dolor. Quiero dar una recomendación, ¿no? Es un libro que trata sobre el dolor, pero trata del dolor de los otros. Es una reflexión de Susan Sontag sobre la observación de cómo sufren los demás. Y bueno, pues el libro se titula así, Ante el dolor de los demás. Así que bueno, te dejo esta invitación para esta lectura si te interesa el tema.
Volviendo a Sachs y a Tom, este le enviaba copias de sus libros que escribía desde hacía ya años. Sin embargo, Sachs tuvo que esperar a que se publicase su primer libro en 1971, que fue, como bien sabrás, pues Migraña. Pues ¿para qué? Pues para poder enviarle también algo suyo publicado, ¿no?, a su amigo Tom. Así que ahora estaban de igual a igual, de escritor a escritor, y se escribían mucho, y el tema recurrente, o uno de los temas recurrentes en sus cartas, era precisamente ese, ¿no?, el del proceso creador, el de la escritura, el de las luces y las sombras que rodean al proceso, ¿no?, o al arte creador, ¿no?, de la escritura. Supongo que te acuerdas de las vueltas que le dio Sachs a su libro Con una sola pierna, los años que tardó en terminarlo, ¿no? Igual recuerdas cuánto le animó la tía Lenny para que lo hiciese. Bueno, pues en 1982 Sachs le menciona a Tom en una carta que la desesperación y las interminables demoras para culminar Con una sola pierna habían llegado a su fin. Entonces, Tom, respondiéndole en otra carta, le dijo, bueno, vamos a ver qué le respondió y vamos a entrecomillar y así veremos, bueno, pues nos haremos una idea también de cómo Tom escribía, ¿no? Evidentemente perdonando la distancia a la versión original en inglés que nos haya puesto, pues bueno, pues esta bendita traducción. Siempre me ha frustrado que nos negaras Con una sola pierna, aunque quizá todavía pueda llegarnos en una versión revisada. En este momento estoy muy perezoso. Mi ritmo parece ser el siguiente: un largo cese de cualquier escritura coherente después de haber completado un manuscrito, a continuación un arranque indeciso, seguido durante los años siguientes de varios arrebatos aislados de actividad que acaba con una idea del nuevo libro como totalidad, en el que llevo a cabo descubrimientos sobre mis temas que no había previsto. Es extraña la psicología de un escritor, pues supongo que es mejor que hacerlo todo sin esfuerzo. Los bloqueos, la sensación de parálisis, el momento en el que el propio lenguaje parece muerto, todo eso al final me ayuda. Creo porque cuando llegan las aceleraciones, en contraste resultan más enérgicas. Dice Sachs que Tom tenía que ir a su ritmo, daba clases en Berkeley y sus alumnos le adoraban, pero solo daba clases un semestre. Tom le decía a Sachs que sus ingresos deberían ser algo así como la mitad del salario de un conductor de autobús, pero que lo hacía por elección propia. Alguna vez consiguió alguna beca y así podía disfrutar de algún viaje y de algún capricho, pero Tom era de naturaleza frugal. Algunas veces Sachs y Tom coincidían en los gustos cuando se recomendaban libros, pero otras veces no, y Tom se lo hacía saber de una forma enérgica y sin pelos en la lengua en sus cartas. Parece ser que Sachs era más benevolente con las lecturas y Tom era un crítico con más criterio. No sé si os acordáis cuando Sachs le ponía 10 a todos sus alumnos internos hasta que el director de la escuela de medicina le llamó la atención. No sé si os acordáis de ese capítulo. Bueno, no hará mucho que hablamos de esto. Bueno, pues pienso que igual de feliz debería ser cuando leía, ¿no? Pues quizá le venía todo bien, no lo sé, un hombre que veía belleza por todos los lados, ¿no? Y bueno, ¿cómo no la iba a ver si amaba a los metales más que a casi nada en el mundo? Bueno, eso en lo que cualquiera de nosotros, ¿no?, sobre todo los de naturaleza más woke, como se ha puesto todo el mundo de acuerdo en llamar ahora a lo que antes se conocía con otro nombre,
pues eso, ¿no? Que en lo que cualquiera de nosotros no veríamos más que frialdad, ¿no? Cuando miramos un metal o lo tenemos en la mano, y ausencia de alma, ¿no? Como si lo vemos en la madera, pues él veía, bueno, pues él veía mucha hermosura, ¿no? En los metales. Bueno, pues en la década de los 80, Sachs, bueno, le seguía mandando sus manuscritos a Tom, como el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y fíjate hasta qué punto Sachs contaba con la opinión de su amigo, que éste le dijo en una carta de vuelta que un relato titulado, que había introducido Sachs en el libro, titulado Navidad, no le había gustado nada. Y Sachs, pues simplemente decidió no introducirlo finalmente en el libro. Pero, como dice Sachs, la reacción que más le afectó, pues ponía de relieve el contraste entre el escritor que él era entonces y el que había sido antes de conocer a Tom. Estaba contenida en una carta que éste le escribió después de que él terminara el libro de Despertares en 1973. Y en ella decía lo siguiente: en cualquier caso, Despertares es un libro extraordinario. Recuerdo cuando a finales de los 60 me explicaste qué tipo de libro querías escribir. Un buen libro científico que a la vez estuviera bien escrito. Y desde luego, aquí lo tienes. También he estado pensando en el gran diario que solías enseñarme. Me pareció que tenías mucho talento, pero que te faltaba una cualidad, precisamente la más importante. Llámala humildad, empatía o como quieras. Y la verdad, ya había perdido la esperanza de que llegases a ser un buen escritor, pues no veía cómo se podía enseñar esa cualidad. Tu falta de empatía limitaba tus observaciones. Lo que no sabía era que el desarrollo de la empatía es algo que a menudo se demora hasta que uno entra en la treintena. Lo que faltaba en tus escritos es ahora el supremo organizador de Despertares, y de una manera maravillosa. También es literalmente el organizador de tu estilo, y lo que le permite abarcar tanto, ser tan receptivo y tan variado. Me pregunto si sabes lo que ha ocurrido. Quizás se deba haber trabajado tanto tiempo con tus pacientes, o quizá es que el ácido ha abierto tu mente, o realmente estás enamorado de alguien en oposición a simplemente encaprichado, o las tres cosas. Dice Sachs que aquella carta le entusiasmó, pero que también le obsesionó un poco. Pensó en el LSD que había consumido y en cómo la L-Dopa que les había suministrado a sus pacientes a veces producía efectos parecidos a los del LSD. Sachs también pensó que cuando Tom dice lo de que la empatía se desarrolla cuando uno ya ha entrado en la treintena, también se refería a sí mismo, que igual hablaba con conocimiento de causa, pues tenía 32 años Tom cuando escribió su libro de poemas My Sad Captains, Mis Tristes Capitanes, un libro que según Tom se divide en dos partes. En la primera se puede ver la culminación de su forma antigua de escribir y en la segunda el nacimiento de un nuevo impulso más humano, menos métrico y menos racional. Bueno, he dicho ya, creo que sí, que el título anteriormente, no ahora en este capítulo, que el título de la autobiografía de Sachs, titulada en inglés On the Move, ¿no? En movimiento, salió de un poema que Tom escribió de muy jovencito, solo con 20 y tantos años, titulado justamente así, On the Move, en donde dice cosas como esta, abro comillas: en el peor de los casos estás en movimiento, en el mejor no llegas a ningún absoluto en el que descansar. Siempre estás más cerca si no te detienes. Cierro comillas. Bueno, pues, ¿qué querrá decir esto? ¿Que siempre estamos más cerca de algo si no nos detenemos? Pues parece ser que así es. Y bueno, pues que
Tom siempre estuvo en movimiento, nos dice Sachs. Incluso con los 70 años recién cumplidos, Tom parecía más apasionado aún que cuando tenía 20. Escribió y publicó casi hasta el final, y siguió avanzando, siempre en movimiento, hasta el día de su muerte. Me enamoré de Manitoulin, una isla grande del lago Hurón, cuando la visité en el verano de 1979. Todavía intentaba trabajar en mi exasperante con una sola pierna y había decidido tomarme unas vacaciones prolongadas en las que pudiera nadar, pensar, escribir y escuchar música. Solo tenía 2 cintas de cassette, una con la misa en do menor de Mozart y la otra con el Requiem. A veces me entra una fijación con 1 o 2 piezas musicales y las pongo una vez y otra, y esas eran las 2 piezas que se repetían en mi mente 5 años antes, mientras bajaba lentamente la montaña con una pierna inútil. Me pasé mucho por Gore Bay, la población principal de Manitoulin. Normalmente soy bastante tímido, pero de repente me encontré entablando conversación con desconocidos. Incluso iba a la iglesia el domingo porque disfrutaba de la sensación de comunidad. Mientras me preparaba para marcharme, después de unas 6 semanas idílicas, pero no demasiado productivas, algunos de los ancianos de Gore Bay me abordaron con una asombrosa proposición. Me dijeron: «Al parecer ha disfrutado de su estancia aquí. Parece ser que ama la isla. Nuestro médico se ha jubilado después de 40 años. ¿Le interesaría ocupar su lugar?» Cuando vieron que titubeaba, añadieron que la provincia de Ontario me cedería una casa y que, como ya había visto, en la isla se vivía bien. Aquello me conmovió enormemente y me lo estuve pensando varios días, fantaseando con cómo sería la vida del médico de una isla. Aunque con cierto pesar me di cuenta de que aquello no funcionaría. No estoy hecho para médico de cabecera. Necesito la ciudad, por ruidosa que sea, y su numerosa y diversa población de pacientes neurológicos. Así que tuve que decirles a los ancianos de Manitoulin: «Gracias, pero no». Eso ocurrió hace más de 30 años, pero hay veces que todavía me pregunto cómo habría sido mi vida de haberles dicho que sí a los ancianos de Manitoulin. Tal cual hacemos aquí y ahora, nosotros, Sachs cambia de tema en el capítulo, cambia el foco, da por terminado ese homenaje explícito a su amigo Tom Gunn y le da un lugar preponderante en este capítulo y por lo tanto en su libro, y se despide públicamente de él. Y es que ahora Sachs nos quiere hablar de islas, como acabamos de ver en esta lectura, pero concretamente de otra isla, de la que da nombre a este capítulo de su libro, City Island. Bueno, pues City Island es una islita de Nueva York, habitable. Tiene una calle principal que la atraviesa a modo de arteria longitudinalmente y una serie de calles perpendiculares. Está algo por encima del barrio de Manhattan. Concretamente está en el Bronx, al este del Bronx, y por encima de Queens, y más o menos a la misma altura del Zoo del Bronx, que se encuentra dentro del Jardín Botánico de Nueva York. Parece que tiene mucha semejanza este jardín botánico con el Jardin des Plantes, ¿no? El Jardín de Plantas de París, más que nada porque hay un zoológico dentro de cada uno de estos jardines botánicos.
Y bueno, llegaste a ver el episodio del paseo con Sachs por el Jardin des Plantes. Pues fue el episodio 43, que tiene unas 2000 visitas en la versión del podcast, pero hay algo que no entiendo, ¿no? Porque es un episodio que es tan visual como auditivo y en la versión de YouTube apenas llega a las 100 visitas. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena ver las imágenes porque enriquecen lo que ahí se habla. Y bueno, si no lo has visto, pues nada, ¿qué esperas? Ya sabes que en la descripción del episodio te dejo el enlace a YouTube, al canal. Suscríbete porque llegará algún paseo más adelante, por lo menos uno por Congo. Y bueno, no olvides de darle a los likes de aquí, de este podcast, y a los del canal de YouTube, ya que ya aprovecho y te invito, que a ti realmente pues no te cuesta nada, ¿verdad? Y a mí pues me ayuda mucho a que los algoritmos secretos pues se pongan o propongan el podcast a otras personas. Bueno, volviendo a los jardines y recordando que bueno, pues que los lugares en América no están a la misma escala que en la constreñida Europa, ¿verdad? Hay que decir que este jardín neoyorquino es casi 4 veces más grande en superficie que el parisino. El Jardin des Plantes tiene pues una superficie de algo así como 1/4 de kilómetro cuadrado y el del Bronx tiene 1 kilómetro cuadrado. Por cierto, City Island, esta ciudad, esta isla de la que nos va a hablar Sachs, tiene 2 kilómetros cuadrados, así que bueno, pues es el doble de superficie que el del Jardín Botánico de Nueva York, ¿no? Que como sabes, pues era uno de los lugares fetiches de Sachs para pasear. Además, la Escuela de Medicina Albert Einstein, donde él estudió y trabajó, no está tampoco muy lejos del Jardín Botánico. Si nos hacemos una composición, bueno, pues podemos imaginar el centro del Bronx, hacia el este nos podemos imaginar en el centro del Bronx el Jardín Botánico, hacia el este en dirección al mar pues está la Escuela de Medicina de Albert Einstein y un poquito más hacia el este pues llegamos al mar y ahí pues se encuentra City Island. La historia de cómo llegó Sachs a comprarse una casa en la isla y a quedarse a vivir allí durante pues ya muchos años antes de instalarse definitivamente en la calle Horatio de Manhattan, pues tiene su gracia y la vamos a contar pues ya enseguida. Veamos cómo nos presenta Sachs a esta isla, a City Island. Con sus 2,5 kilómetros de largo por 800 metros de ancho, tenía todo el aspecto de un pueblo de pescadores de Nueva Inglaterra y parecía un mundo completamente distinto del Bronx, aun cuando solo se encontraba a 10 minutos del Einstein y varios de mis colegas vivían allí. Desde la isla se veían hermosas vistas del mar en todas direcciones e ir a comer a uno de sus muchos restaurantes de pescado proporcionaba una agradable pausa durante la jornada. Una jornada que, si la investigación era un reto, podía ser de 18 horas. City Island posee su propia identidad, sus reglas y tradiciones, y los nativos de la isla, los buscadores de almejas, parecen especialmente respetuosos con las rarezas de cada uno, ya sea la del doctor Schamburg, un colega noruego que sufrió la polio de niño y que se sube y baja lentamente con su gran triciclo por City Island Avenue, o con la loca Mary, una mujer que sufre periodos psicóticos y entonces se sube a la parte de atrás de su camioneta y se pone a predicar acerca del fuego del infierno. Pero a Mary se le acepta como a cualquier otro vecino. De hecho, al parecer, se la considera una mujer sabia, una mujer cuyo sólido sentido común se ha forjado en los fuegos de la psicosis. Cuando me echaron de mi apartamento en el Beth Abraham, le alquilé la planta superior de una casa a una simpática pareja de Mount Vernon, pero iba a menudo a City Island en coche o en bicicleta. Las mañanas de verano, antes de ir a trabajar, pedaleaba hasta la playa para darme un baño, y los fines de semana nadaba mucho rato. A veces incluso daba la vuelta a City Island, cosa que me llevaba unas 6 horas.
Era 1979 y en uno de esos baños de 6 exageradas horas de este nadador y culturista excesivo, Sachs vio mientras nadaba una glorieta, como dice él, encantadora, y salió del agua y se acercó para verla mejor. Iba recorriendo la calle y entonces vio un cartel que decía «Se vende». Bueno, pues llamó a la puerta, en bañador, aún goteando, y le abrió un médico que trabajaba en el Albert Einstein y que había terminado la especialidad en el hospital, bueno, y se trasladaba junto con su familia pues a la costa oeste, así que vendía la casa. Le enseñó la casa, pero antes le dio una toalla para que se secase. Y bueno, pues Sachs se quedó prendado con esa casa y acto seguido, casi desnudo y descalzo, comenzó a andar por una de las calles de la isla hasta que llegó a la agencia que vendía la casa y al entrar le dijo al agente inmobiliario que quería comprarla. Y es así como se compra una casa, ¿no? Claro, se sale del agua, uno como un tritón semidesnudo, se enamora uno de la casa y la compra con el bañador aún mojado, en fin. Sachs en estado puro. Y bueno, él nos cuenta que hacía tiempo que quería una casa cerca del mar, pues para poder nadar, como lo había hecho años atrás en California. Así que se quedó a vivir en esa casita que compró en Horton Street, a media manzana, de la playa. Ya podía nadar todo lo que quisiese. Y bueno, es curioso que sus dos casas en Nueva York estuvieran en dos calles que comienzan por H-O-R, ¿no? Horton Street, esta de la isla, y Horatio Street, bueno, la última en la que vivió en Manhattan. En fin, nada, anécdotas del que se pone a hacer un guioncito del podcast y se da cuenta de que estas dos calles empiezan por H-O-R. Pues a partir de aquí Sachs nos relata, bueno, pues episodios de su vida en esa casa y cómo es que tuvo que aprender algunas cosas, bueno, que acompañaban al hecho de tener una casa en propiedad y tener, por tanto, que tener ciertos cuidados. Bueno, cosas interesantes, alguna un poco a los Sachs, ¿vale? Pero todo esto ya lo veremos en el siguiente episodio. ¿Has ido alguna vez a Nueva York? ¿Vives en Nueva York? ¿Escuchas el podcast desde allí? Bueno, yo nunca he estado en Nueva York y ahora que me he liberado de los estudios es el momento para programar un viaje. Viaje, por cierto, que tengo pensado hacer desde hace muchos años, como creo que todas las personas de este planeta que no han ido. Bueno, están también las personas que dicen que no les llama la atención los Estados Unidos para nada y que jamás irían allí. Supongo que algunas de estas personas son las mismas que abrazan el alma de las maderas y denostan la falta de la misma en los metales. En fin, el caso es que siempre he querido ir a Nueva York, pero desde que hago el podcast la intención ha cambiado. Antes quería visitar lugares básicamente cinematográficos, además del Empire State y el edificio Chrysler, pero ahora quiero ir a los mismos sitios, pero sobre todo quiero ir a la Fundación Oliver Sacks. Me encantaría poder hablar con su responsable, la querida amiga de Sacks, Kate Edgard, a la que ya conocéis. Visitar a mi amigo por Instagram, Raúl, que tan amablemente me contactó por las redes y era, porque ya Sacks no está, pero él sigue viviendo ahí, vecino de Sacks, puerta con puerta en el número 2 de la calle Horatio, ¿no? Y con el que charlé ya en el episodio 12, titulados Dos vecinos de la calle Horatio. Y por supuesto también quiero visitar pues, su casa de City Island, el Beth Abraham, el Einstein del Botánico y hacer en definitiva pues, bueno, una ruta sackiana por Nueva York. Pues ojalá pueda ser, quizás sea por marzo o abril del año que viene, ya a finales del invierno y comienzo de la primavera, y ojalá sea posible.
Será una visita en donde habrá que andar mucho y bueno, quiero tener la oportunidad de hacerlo antes de que esta prótesis de rodilla pueda empezar a reclamar más atención de la que ya reclama. Bueno, pues nos volvemos a escuchar en el siguiente episodio. ¿Qué te parece? No olvides, como decía Tom Gunn, y luego lo asimilo Sachs, pues eso, el seguir en movimiento. No dejes de moverte con lo que puedas o te quede, pero no dejes de pasear y sobre todo no dejes de hacerlo con nosotros aquí en este podcast. Venga, cuídate mucho. Hasta el próximo episodio. Chao, chao, chao.